Hola, bienvenidos al canal Matemáticas con Bernardo. Hoy día vamos a hablar de logaritmos. Lo primero es introducir la notación del logaritmo. El logaritmo es una función que se lee de la siguiente forma: y igual logaritmo en base a de x, donde a es la base y algunas restricciones es que x tiene que ser mayor que 0 o perteneciente a los reales positivos menos el 0, y a tiene que ser mayor que 0 distinto de 1, o sea, reales positivos menos el 0 y el 1. ¿De acuerdo? Eso es importante porque cualquier valor menor o igual que 0 no existen los logaritmos asociados. Y una base igual a 1 o negativa tampoco tiene sentido, por lo menos en el conjunto de los números reales. Ahora, ¿qué significa esto? ¿No? Y eso es importante. Cuando yo escribo i igual logaritmo en base a de x, esto lo que estoy diciendo es a qué número debo elevar a para obtener x. ¿Sí? De nuevo, ¿a qué número? Y, que es el valor del logaritmo, debo elevar a para obtener x. Dicho de otra forma, ¿a qué número debo elevar a para obtener x? Y si se fijan, el logaritmo y las potencias tienen una relación muy estrecha. Formalizando eso, nos podemos dar cuenta que x es igual a elevado a y, cuando y es igual al logaritmo base a de x. Una consecuencia de esto es que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Recordemos que a elevado a 0 siempre es 1. Eso lo sabemos desde las potencias. Y eso significa que cualquier base que pongamos, que cumpla las restricciones de dominio que vimos acá, nos va a dar 0. ¿Sí? Cualquier número elevado a 0 es 1. Ahora, por último, esa relación que tienen los logaritmos con las potencias la podemos ver un poquito más en detalle y nos damos cuenta si tenemos la función f de x igual logaritmo en base a de x y tenemos g de x igual a elevado a x, nos damos cuenta que son funciones inversas. Eso significa que si yo tengo f evaluado en g de x, nos va a dar x, o al revés. Por ejemplo, el logaritmo en base a de a elevado a x es x, y a elevado al logaritmo en base a de x también da x. Esta es más intuitiva, esta se ve mejor. Esta cuesta más darse cuenta a primera vista, pero es tan válida como la anterior. Vamos a ver qué sucede con la función logaritmo. Antes de eso, resaltar la definición, el significado, a qué número debo elevar a para obtener x, resaltar que el logaritmo en base a de 1 es 0 y resaltar que estas funciones son inversas. Algunos ejercicios. El logaritmo en base 10 de 1000. ¿Qué significa? ¿A qué número debo elevar 10 para obtener 1000? Y si uno piensa 10 por 10 es 100, por 10 es 1000, o sea, 3. ¿Y por qué 3? Porque 10 elevado a 3000. ¿Sí? El logaritmo en base a un medio de 4. ¿A qué número debo elevar un medio para obtener 4? Recuerden que un medio a la menos 1 es igual a 2. Acuérdense que las fracciones se dan vuelta cuando los exponentes negativos. Por lo tanto, en este caso vamos a tener que menos 2. ¿Y por qué menos 2? Porque un medio elevado a menos 2 es 4. Logaritmo en base 6 de 6 elevado a 12. ¿A qué número debo elevar 6 para obtener 6 elevado a 12? Obviamente a 12. Porque 6 elevado a 12 es 6 elevado a 12. Y por último, logaritmo en base a de 1 es ¿a qué número debo elevar a para obtener 1? Y eso es 0, porque a elevado a 0 es 1. Se fijan que están tremendamente relacionadas. Ahora un detalle, y quiero introducir una notación que es re importante. Cuando a ustedes les hablen de logaritmo, por ejemplo, logaritmo de 20, y no les pongan la base, ¿ah? Pongámosle sin base, esto es lo mismo que el logaritmo en base 10 de 20. En sus calculadoras se van a encontrar con esa notación para el logaritmo en base 10.
Y después, cuando les pongan algo así como ln de 20, lo que están diciendo es logaritmo en base e de 20, donde e es una constante matemática que es 2,718, un número racional. ¿De acuerdo? En su calculadora también se van a encontrar con esto. ¿De acuerdo? Es importante eso porque en alguna prueba podrían echar de menos la base. Si no viene y dice log, es base 10. Y si dice ln, es base e. ¿No? Miren sus calculadores y se van a dar cuenta de estas diferencias. Ahora, después vamos a ver por qué nos sirve tener logaritmos de alguna base en particular en la calculadora, porque en realidad hay una forma de cambiar base. Sigamos. Función logaritmo. La función logaritmo, como dijimos, igual logaritmo base de x mayor que 0, y a mayor que 0 distinto de 1. Y distinto de 1, o sea, a distinto de 1. Ojo, no ahí. Ahora, pregunta, ¿qué pasa cuando a es mayor que 1? Y lo que va a pasar es que la gráfica del logaritmo es de esta forma. A menor base, más elevada, o sea, por ejemplo, si tuviéramos base 0,1, no, perdón, 1,1 sería algo así, sería pasando por ahí, sería mucho más grande. ¿Sí? Ojo que la es súper mal. ¿Ah? Cosas importantes de la gráfica del logaritmo. El logaritmo es asintótico al eje y. Asintótico significa que no lo corta nunca. Ojo, el logaritmo de 0 no existe. O sea, no existe a qué número tengo que elevar a para que me dé 0. No existe un número que yo pueda elevar a para que me dé 0. Por lo tanto, se acerca todo lo que queramos al eje y como asíntota, pero no lo llega a cortar. Esa es la definición de una asíntota. Otra cosa importante, como dije, a mayor base, más pegadito al eje X. O sea, si tuviéramos base 100 estaría por aquí. Si tuviéramos base 1000 estaría por aquí. Se va pegando al eje. Otra cosa importante es que es creciente. En la medida que aumenta X, aumenta Y. ¿Sí? O sea, siempre va creciendo esta función y es monótona porque no pasa por periodos de crecencia y decrescencia, siempre creciente. Dicho de otra forma, si X está entre 0 y 1, el logaritmo tiene valor negativo. Si X mayor que 1, tiene valor positivo. Si X igual a 1, tiene valor 0. Fíjense que no importa la base, todo logaritmo de toda base pasa por el punto 1,0. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 1 es siempre 0. ¿Sí? Luego, el dominio de esta función son los reales positivos menor 0 y el recorrido van a ser todos los reales. ¿Qué pasa cuando A es menor que 1? Sigue siendo asintótica, pero ahora hacia el lado positivo de las Y. Sigue pasando por el punto 1,0 y en la medida que la base es mayor se aleja más del eje X. Fíjense que a menor base estoy más pegadito al eje X. Ese es un cambio con respecto a eso otro. Es una función decreciente en la medida que X aumenta y perdón, en la medida que X aumenta y disminuye. Y sucede lo siguiente, si está entre 0 y 1 el valor de X, o sea aquí es positivo, y si está mayor que 1 es negativa. El dominio y el recorrido siguen siendo iguales que el anterior. Veamos algunas propiedades de los logaritmos. El logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. O sea, el logaritmo de x por y, el logaritmo de x más logaritmo de y, siempre en la misma base. Fíjense que esto viene de las potencias. El logaritmo, yo dije, ¿a qué número debo elevar a para que me dé lo que está dentro? Por lo tanto, el logaritmo es una potencia. Y acuérdense que la multiplicación de potencias se sumaban los exponentes. ¿Se fijan en la relación que hay? Por lo tanto, va a pasar lo mismo con las divisiones. La división de dos números, el logaritmo de x dividido por y, es igual al logaritmo de x menos el logaritmo de y. Por favor, no caigan en este error. El logaritmo de x dividido por el logaritmo de y es diferente del logaritmo de x menos el logaritmo de y. Fíjense que acá la división está adentro del logaritmo, no afuera. ¿Ya? Esto es un error típico de una prueba. Sigamos. Logaritmo de una potencia, logaritmo en base a de x elevado a n, la n
digamos que sale hacia afuera. Y queda n por logaritmo en base a de x. Consecuencia de esto mismo, x en el logaritmo en base a de una raíz. Recuerden que la raíz es un exponente fraccionario. Por lo tanto, es lo mismo que x elevado a 1 partido por n. Por lo tanto, sale la potencia y queda 1 partido por n por logaritmo en base a de x. Y finalmente, el cambio de base, donde yo tengo de base a base c, tengo el logaritmo en base a de b, y quiero llevarlo a base c, y eso significa el logaritmo en base c de b, dividido por el logaritmo en base c de a. Esto es tremendamente importante. En su calculadora dije que tenían dos logaritmos. El logaritmo en base 10, expresado como así, log, y el logaritmo en base exponencial, que es ln. Con cualquiera de los dos, ustedes pueden llevarlo a la base que quieran. ¿Se fijan? Ustedes pueden calcular el logaritmo en cualquier base en base a estos logaritmos, dado que existe esta forma de cambiar la base. Entonces yo tengo el logaritmo en base 10 de b, el logaritmo en base 5 de b, entonces yo podría pasar de base 10 a base 5, por ejemplo, o de base 5 a base 10. Yo quiero el logaritmo en base 5 de b, el logaritmo en base 10 de b, dividido el logaritmo en base 10 de a. ¿Sí? Que a es 5. Una consecuencia de esto es que si yo voy del logaritmo en base a de b y lo llevo a base b, que es la misma base que tengo acá, me queda el logaritmo en base de b, que es 1, y el logaritmo en base de a, que es el logaritmo en base de a. Por lo tanto, pero esto es una consecuencia. Lo importante acá es esto acá. Finalmente, como formulario, aquí el número de elevar a para obtener x, la definición, logaritmo de una multiplicación, logaritmo de una división, logaritmo de una potencia, logaritmo de una raíz, cambio base. La función, ¿qué pasa? ¿Cómo es la función logaritmo cuando es mayor que 1 y cuando es menor que 1? ¿Sí? Creciente, decreciente, ahí están los signos, etc. Y acuérdense que esto es negativo, positivo, y acá es positivo, negativo, y el punto de corte es x igual a 1. Y finalmente, recordar que estas dos funciones, logaritmo en base a de x y a elevado a x, son inversas. O sea, si las compongo entre ellas, me da siempre la variable x sola. Le agradezco por participar del canal Matemáticas con Bernardo. Les pido suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.